Hola, buenas noches. Este es nuestro segundo bloque. Hemos empezado un poco tarde. Estamos en nuestro segundo bloque con Jorge Bocio y Carlos Guamán. Vamos a hablar. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jorge. Buenas noches, Rolando. Bienvenido al programa. Encantado, por supuesto, gracias. Vamos a hablar esta noche sobre el proyecto de Banda Ancha, el proyecto que nos ha tocado varios programas hablar de ello desde el año pasado, que estamos nosotros siguiendo este tema. El proyecto de Banda Ancha, como sabemos, está implicado con el proyecto de Red Dorsal, y es un proyecto súper importante que ha sido aprobado por el Congreso y ahora está sobre el escritorio del presidente Humala para que firme la ley, ¿no es cierto? Con lo cual ya se daría arranque a este proceso. ¿Qué te parece, Carlos? Cuéntame las novedades, cómo es que ha llegado finalmente, ha sufrido modificaciones, ha habido algunos chismes, algunas presiones. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que se ha aprobado? Primero vamos a los hechos. Sí, claro que sí. Bueno, el título de la norma es Ley de Promoción a la Banda Ancha, y hay varias formas de verlo, ¿no? Pero diríamos que para empezar, en general son buenas noticias las que trae consigo. Y por ahí hay unas cuantas interrogantes. O sea, es una buena norma. Tu primera cosa es, lo que se ha aprobado en términos generales es bueno. Es bastante bueno. Si lo ubicamos en un contexto legislativo, sabemos que en este momento hay una propuesta de ley de telecomunicaciones nueva que debería el Congreso trabajar y, en fin, aprobar posteriormente. Esa ley Telecom es muy esperada porque la que tenemos hoy día en el país es muy antigua, 20 años respecto a cómo están avanzando las cosas en la industria. Entonces, esta ley esta ley de promoción de la banda ancha sienta algunos aspectos que luego serán también recogidos por la futura ley de telecomunicaciones. Entonces, eso es una buena noticia en general. ¿Cuáles, por ejemplo, serían los principales aspectos que consideras tú que ya están incorporados aquí y que tendrían la tendencia a ser incorporados en la nueva ley de telecomunicaciones? Sí, mira, para empezar hay un par de definiciones que a nuestro entender son cruciales y van mucho más allá del discurso que uno podría pensar que son, ¿no? Lo primero es que esta ley define que la banda ancha no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Es un medio para el desarrollo, y llámese para educación, salud, trabajo, también citan ellos en la norma. Eso significa que en términos de políticas de Estado ya no es un tema únicamente del MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, excelente, o del MINTIC, como sería en otro país, sino ya es un tema, la banda ancha, que involucra a otros ministerios, cosa que en algunos artículos por ahí, en la norma, se menciona. Eso de por sí ya es una buena definición. Y la otra buena definición es que la banda ancha no solamente es conectividad, sino también aplicaciones. Y hay un énfasis fuerte en gobierno electrónico. Ahora, cuando dices que involucra a otros ministerios, significa, oye, esta es una infraestructura, una única red de infraestructura que tiene que ser, o sea, ya no es como el Ministerio de Salud va a crear su propia red, el Ministerio de Educación otra, es decir, es como una infraestructura que va a ser usada por el conjunto del Estado. Completamente. De manera tal que todo lo que corresponde al mundo de la conectividad lo conducirá, liderará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y todo lo que corresponde al mundo de las aplicaciones del gobierno serán lideradas por ONGI, la Oficina de Gobierno Electrónico. Eso ya lo pone en este proyecto, lo separa de esa forma. Lo separa de esa manera, sí. Por supuesto que la autoridad superior sigue siendo el MTC, pero ONGI adquiere un rol especialmente fuerte ahora. Ahora, la ley, tal como está aprobada, o sea, el proyecto de ley, porque mientras no esté promulgada no es ley, este proyecto de ley no define qué cosa es banda ancha, ¿cierto? ¿Te refieres en términos de velocidad? Sí, en términos de características. Bueno, sí, lo que define es que banda ancha, entiéndase como conectividad multimedios de alta velocidad. ¿Cuánto es alta velocidad? La velocidad la define el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y la actualiza periódicamente, es lo que se llama. Tal cual, ¿no? sí, así es. Claro. Sí. Eso porque una ley que establezca pues una velocidad, pues inmediatamente quedaría desfasada. Completamente, sí. Entonces en esa parte también está bien conceptualizado. Qué bueno, porque de hecho cuando se discutía se hablaba de banda ancha, creo que superior a 256 o 512, no me acuerdo, pero que ya a estas alturas pues... El Plan Nacional de Banda Ancha sí establecía banda ancha a partir de 512, y después lo actualizaron a 1 mega y después a 2 megas, y ya en este momento, en lo que les tomó imprimir el documento ya... Eso va avanzando, sí. ¿No? Sí. Ahora, en líneas generales, Carlos, y a ver, me atrevo a hacer un resumen que a ver si entre los tres lo afinamos. Es decir, es lo más importante del tema de banda ancha, es que se iba a crear una red dorsal a nivel nacional que iba a interconectar todas las capitales de provincia de todo el país, de manera que esa red que iba a ser hecha con fondos públicos o con asociaciones público-privadas, iba a tener algunas características muy importantes que iba a poder dinamizar, por un lado, generar una conectividad a nivel del Perú,
a nivel integral, pero que iba a permitir que haya competencia y capilaridad hacia el resto del país. Y tenía unas características que fueron muy importantes, como iba a ser una red neutral, ¿no es cierto? Sí. Iba a ser complementaria a las redes existentes, en el sentido de que no porque en un tramo hubiera o no una red, simplemente la red en sí misma era autónoma. Iba a ser una red, la red nacional de banda ancha. La red nacional de banda ancha que competía con las otras redes que existían, ¿no es cierto? Y que se iba a trabajar en términos de mercado, o sea, ¿no es cierto? O sea, que no iba a tener precios de mercado, sin subsidios directos, sino basada en costos más margen razonable. Correcto. Y que por lo tanto el ser neutral le permitía que cualquier operador de cualquier lado se pudiera conectar a los mismos precios a la infraestructura. Sin que exista ningún incentivo para prácticas anticompetitivas. Exactamente. Y no sé si había algún otro elemento medular, ¿no? Pero ¿algún otro que les parezca que...? Un par de cosas. Uno de ellos, que es algo que no estaba tan claro hasta que ya esta norma ha tomado forma, y el otro que sí está bastante más claro. Lo que está bastante más claro es que, bueno, si se trata de construir esta red dorsal, aprovechemos todo tipo de infraestructuras existentes y las que van a venir en adelante para que ahorremos el costo de la inversión y lo montemos sobre eso que existe. Llámese la infraestructura eléctrica, infraestructura vial, ferrocarriles, claro. Y también hidrocarburos. Entonces, eso va a ser utilizado. La premisa es de que cuesta menos aprovechar lo que ya está. Claro, todas las tuberías, todo, claro. O sea, y poner tuberías y por ahí poner fibra para ir, digamos, sembrando el camino, ¿no? Sí. Entonces, y ahí lo interesante es que en el futuro toda nueva obra de infraestructura que se tienda en esos sectores que estamos comentando deberá obligatoriamente incluir, por ejemplo, una red vial, ductería para sobre esa infraestructura tender fibra óptica. Independientemente de si en ese tramo ya hay una red de fibra óptica de alguna empresa privada. Ahí viene otro aspecto que sí no estaba tan claro y que ahora se aclaró, que es se define el principio de subsidiariedad, en el sentido de que la red dorsal solo será tendida sobre las zonas donde no exista competencia. Eso está definido así. Y ahí entonces, no se va a ahí un poco la discusión siempre era el tema de, imaginémonos que la red dorsal necesita pasar, vamos a plantear una ruta ya, de Puno a Cusco, ¿no? Para ir de Puno a Cusco tienes que pasar por Ayaviri, Sicuani y Cusco, ¿no? Y entre Ayaviri y Sicuani resulta que hay fibra óptica. Pero no hay ni de Puno a Ayaviri, ni de Sicuani a Cusco. ¿Qué haces? ¿Te refieres a que hay una zona grises que corresponde o no? Vamos a dejar de pasar y justo estamos en una carretera. Y entonces hacemos el tubo hasta Ayaviri nada más y después hacemos un tubo desde Sicuani hasta Cusco. Así va a funcionar las... Ese es el tipo de aspectos que estarán en el reglamento de esta ley. Sí. Pero entonces la premisa es donde ya exista un entorno de competencia, o sea, una o más redes de transporte operativas, ahí no iremos. Te digo porque ahí es donde vamos a encontrar con el principal problema que siempre tuvo el FITEL, ¿no? Y es el tema de la subsidiariedad, con lo cual yo estoy de acuerdo con el principio en términos generales, pero cuando FITEL tenía que invertir en una red y esa red resulta que pasaba o tenía un punto que tocaba una zona urbana, no puedes. Y entonces todo el esquema se reducía, por eso es que FITEL apostó siempre al tema satelital, porque es la única manera de llegar directamente al lugar objetivo, sin tener que pasar por otro lado. Ahora, el exceso de transporte tiene matices, ¿no? El transporte de repente es menos gris la ambigüedad que pueda surgir. O sea, o no hay o pero no hay. Puedes pasar, o sea, si hay fibra, pues no pasa, pues es una zona donde no puedes pasar porque ya hay alguien ahí. No, porque estarías, digamos... A menos que todas las otras redes tengan la obligación de compartir la ruta para que lo pueda usar la red dorsal. Todas las otras redes te refieres a las privadas. Comunicaciones privadas. Claro. Bueno, no van a estar obligadas. Entonces ahí tenemos un problema. Claro. A mí lo que me preocupa es, bueno, por otro lado, como hemos estado viendo, salió pues a luz en algunas listas de interés de telecomunicaciones, ¿no? Concretamente la lista de Perú Digital, un mail del exgerente general de Hospital, Fernando Jiménez, en la que Alejandro, ¿no? En la que digamos, aparentemente fue un error, ¿no? En la que él lo que cuenta es que ha sido Vox Populi, lo que él cuenta es que tendría un contrato con Telefónica
para hacer como, no sé si llamarlo, campaña a través de medios sí, sobre la posición de Telefónica. Entonces lo interesante de esta campaña es que si uno lee en la propia lista la posición que estaría Telefónica proponiendo, era justamente lo que más le preocupaba, era el tema de que la subsidiariedad o no en relación al proyecto de red dorsal con relación a la fibra existente. Si me permite, tengo justo el correo electrónico que envía Alejandro Jiménez a la red, no ese que señalas tú, en el cual, digamos, deja en evidencia que está de alguna manera más abajo, creo que está, ¿no? No, es aquí. El 7 de junio él escribe, dice: en relación al texto de la ley sería bueno precisar o discutir en el pleno que la inversión del Estado y posterior entrega en concesión de la fibra óptica debe priorizar las zonas que no cuenten en la actualidad con una fibra instalada, ya por operadores de telecomunicaciones. De alguna manera es el principio que estamos discutiendo. Sí. Y que el Estado pueda cumplir su rol subsidiario en la inversión y posterior entrega en concesión, ¿no? Que también lo dice la ley, o sea, el proyecto de ley dice que el Estado invertirá en la red y que la otorgará en concesión. Así se promoverá la inclusión digital, las zonas excluidas de difícil entorno a la inversión, de difícil retorno a la inversión. La competencia y acceso a los operadores a la fibra debe ser normado y supervisado por OCIPTEL, ¿no? Ahí hay un tema ahí con el tema de la competencia, de cómo hacemos, que es justamente el tema de que el operador sea neutral. Y a mí no me preocupa, Carlos, porque tú has estudiado mucho este tema. Si miramos la estructura de concentración del mercado de telecomunicaciones peruano, que es severa, es la más alta de la región, y además miramos los costos, uno de los problemas de inclusión a nivel general, pero en la cual las telecomunicaciones es un factor crítico, son los costos de larga distancia nacional, o sea, los costos justamente que significa tener conectividad en el norte del país, en Cusco, que no hay banda ancha, en Cajamarca o en la selva peruana. Entonces, parte de este proyecto de la red busca resolver y generar una alternativa competitiva en un Perú, en un país que está abierto a todo el mundo, en la que no puede ser que un pequeño empresario de Iquitos o de Cajamarca o de Huamanga tenga costos de conectividad más caros que el resto con las personas con las que compite, y todo lo que implica el tema de estar integrados en el mundo digital. Si es que no, o sea, ¿no te parece peligroso que digamos, solamente la red dorsal estaría como cortada a una red importante, pero que no estaría tocando los principales centros de tráfico, porque son las redes justamente del norte, las redes del centro y del sur, y estaría como coja el proyecto? Mira, sí es un motivo de preocupación, por eso mencionábamos al inicio de que hay unas cuantas interrogantes que tenemos. Uno, para empezar en términos prácticos, si es que depende del time to market, qué tiempo demora en la implementación de esto, porque lógicamente el principio de subsidiariedad, una de las partes más interesadas en promoverlo, era Telefónica por razones obvias. Es que claro, era su rol, o sea, el rol, además es lógico que haga campaña, es muy entendible. Lo han hecho en todos los foros posibles. Es muy entendible. El punto es que si el time to market de este proyecto se demora demasiado, para cuando llegue, la parte no cubierta por Telefónica será cada vez menos. Pero es exactamente lo que le pasaba a Fitel, es lo que te estoy comentando. O sea, sí. Fitel presentaba un proyecto, y como los proyectos en el ciclo de aprobación de proyectos del SNIP es muy largo, cuando el proyecto estaba casi aprobado, ya gran parte de los pueblos seleccionados rurales, de los más grandecitos, ¿no?, donde había mayor viabilidad del proyecto, los que le otorgaban viabilidad al proyecto, ya estaban cubiertos, ¿no? Y entonces en ese momento los tenías que sacar y tenías que volver a calcular, y por eso que los proyectos terminan siendo inviables, ¿no? Mira, pero esa es otra discusión. Es un aspecto. Otro aspecto que está relacionado y que también nos deja algunas dudas es la definición de operador neutro. Porque si bien es cierto, el espíritu del concepto es positivo, de que sea alguien que solo tenga el servicio de transporte y no de acceso al cliente final, se deja, no queda muy claro exactamente la definición del operador neutro, en el sentido de que ocurre si un operador que hoy día tiene clientes finales crea una subsidiaria que no tenga clientes finales, entonces ya cumple con el requisito de eso, de no tener clientes finales, y podría ser un postulante al concurso como operador de la red dorsal. Alguna vez conversamos eso aquí, no está definido. Alguna vez conversamos aquí con Raúl Pérez Reyes, el viceministro de telecomunicaciones, de comunicaciones, y él precisamente señaló eso, ¿no? Que estaban pensando en un operador que opere neutralmente, pero que no necesariamente sea un operador que no esté integrado,
¿no? Y, Es que tenga que separar su contabilidad. Cosa Ahí que hace nunca... falta una definición más precisa, que es a nivel corporativo, Ajá, ¿no? y Etcétera. en todo caso podría obligarse Vinculado. a que tenga contabilidad, contabilidades separadas y que en todo caso se está trabajando con dinero que es del público también, ¿no es cierto? Y que tiene la obligación de alguna forma de respetar algunas políticas de precio para que sean competitivas, ¿no? O sea, la lógica es que si se está haciendo con una inversión pública esta red y que la va a operar, la va a construir, la va a operar un privado, la lógica es que esté en una lógica de costos más margen razonable, ¿no es cierto? Sí, pero sabes que en la práctica de la moneda china, esa práctica que consiste en eso, en separación de contabilidad y separación de gestión y que no, de que si se encuentran en el ascensor no conversen, qué tan realista es, En ¿no? realidad bajan por las escaleras y sí conversan. Sí, eso es uno. Y lo que sí, del otro lado, es interesante que naturalmente estas cosas implican un cambio en el rol de Fitel. Se menciona que ya no va a financiar solamente acceso, sino también transporte, o sea, la red dorsal. Se financiará con el 1% ya no solamente de los operadores de fija y móvil, como ha sido siempre, Sino sino también todo televisión paga y EICPs. ¿ya? EICPs. Pero además también se añade una fuente de financiamiento extra, que es lo que resulte de la firma de contratos de concesión de telecomunicaciones. Eso, nosotros no somos abogados, pero lo que entendemos es que lo que se obtenga por la renovación del contrato con Telefónica irá a Fitel. Y es el otro tema interesante que está... Eso sí es una buena noticia porque claro. significa que se va a utilizar O es ese una medio, maquillada. porque sería maquillada. Ah, claro, pues porque lo que tienes es que el monto que se recibe va para algo bueno, entonces queda como que qué bueno que lo estamos recibiendo. Sí, ahora ¿no? depende. Es buen negocio de todas maneras. Y además que no implica que no haya compromiso de inversión. Claro. Que ya es un tema aparte de la ley, ¿no? Claro. Pero eso sí es una parte buena. Otro aspecto que sí nos parece también bueno, por eso mencionamos al comienzo que sí tenía varias novedades interesantes, es la definición de neutralidad de red. Sí. Que en la ley... Que es como el tú otro tema, consultabas, incluso la propuesta de AFIN, ¿no? que consorcia a todos los operadores de telecomunicaciones en el sector privado, incluyéndonos nosotros. La propuesta dice que el tema de neutralidad es como que algo que habría que sacar. ¿Qué es lo que dice la ley finalmente sobre neutralidad? que nadie podrá bloquear el acceso a ninguna aplicación. Yo tengo la lectura acá en el artículo 6, dice libertad de uso de aplicaciones y protocolos de banda ancha, dice. Los proveedores de acceso a internet respetarán la neutralidad de la red. Lo dice tal cual. Nos ponemos Definida como. Por la cual no pueden de manera arbitraria bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar la aplicación o protocolo independiente de su origen, destino, naturaleza o propiedad. El organismo supervisor de la inversión privada o CIPTEL determina las conductas que no serán consideradas arbitrarias relativas a la neutralidad de la red. Una pregunta para no dejar atrás el tema, si se firma la ley como aparentemente habría salido aprobada, había un elemento de ese correo que a mí me preocupaba, digamos, en la medida que efectivamente el señor Jiménez estuviera siendo consultor de Telefónica, ¿no? Era esto que Humala precise, decía, ¿no? Como Humala precise, como que había algo que por definir del tema. Entonces, si estamos hablando que el tema importante era que la red dorsal de esta red pública no transite por sitios donde ya hay inversión privada. Había una discusión incluso en Jiménez La Quintana, salió en la lista conversando sobre el tema, decía, hay mecanismos regulatorios en los que permitirían generar competencia y que no se haga inversión donde ya existe inversión. ¿Tú contemplas un mecanismo que digamos, en el texto que se estaría aprobando, en la cual no vaya la red por donde están las redes existentes, sin embargo, se module los precios a los cuales se oferten de manera competitiva? En la práctica es complicado. Mira, no sería tan complicado si es que la concentración no fuera tanta y además horizontal y vertical. Si fuera más vertical que horizontal o viceversa, habría un espacio. Pero en la práctica, por ejemplo, ¿dónde hay cobertura de redes actualmente? Más de una. En la costa de Lima hacia arriba. Claro, hay más de tres. Que entre otro más es bastante poco probable, si te refieres a eso. Claro. ¿No? Pero hacia el interior del país, donde tenemos escasez de redes de transporte. Correcto, o la ¿no? selva. Sí. Y entonces, y tenemos altísimas tarifas de transporte también, ¿no? Entonces, más caro que ir a Miami. Entonces, esta inversión del Estado, pasando por la misma ruta, digamos, no cumpliendo ese rol subsidiario, con un operador neutro, sería, digamos, un incentivo para que los competidores utilicen esa otra red y los precios bajen. Sí, totalmente de acuerdo. Pero digamos que habría que lo que interpretamos de la norma, más allá de que la subsidiariedad
termina siendo un factor que beneficia o no a un operador, el operador está dominante. Creemos que si hay que priorizar el uso de los fondos del Tesoro, hay que ir donde no hay. Efectivamente. ¿No? Ahora, y ya luego podría considerarse algo así. Pero si tenemos que pasar por Huancayo para llegar a las poblaciones ayánicas del N o el Perené, entonces pasamos por Huancayo, ¿no? Completamente. Okay. Completamente. También eso es un poco lo que quería. No vamos Sí. a saltar Huancayo para llegar a... Yo creo que el espíritu de la norma es bastante claro. Podría haber alguna disquisición jurídica, pero el espíritu es que sí. Que además, el espíritu es que se puedan formar empresas de telecomunicaciones locales, que eso va a dinamizar incluso el mercado de móviles pequeños en regiones, ¿no? O sea, es una dinámica de mercado que en la que permite una desintegración vertical que genera este oligopolio en el cual estamos nosotros. Mira, es muy sencillo. Si Claro. tú, en Lima, ¿cuántos operadores fijos hay? 3. En móviles, ¿cuántos hay? 3. En la mayoría del Perú, sobre todo donde no llega una red de transporte, hay los 2 que tienen una red de transporte. Claro. Y el tercer operador móvil y el tercer operador fijo, complicadísimo pensar que tú puedes comprar un teléfono fijo en Ayacucho, alguien que no posea o Movistar. Entonces, no hablamos solamente Claro. de competencia, un poco para que quede muy claro, no hablamos solamente de competencia, que esto va a servir para generar mayor diversidad de servicios en acceso a Internet y datos, sino también en comunicaciones móviles, también todo lo que es telecomunicaciones va a utilizar esa red. Un dato Por que supuesto. dio Carlos hace un par de semanas que estuvimos en el programa conversando también sobre Telefónica, pero más sobre el tema de la venta de algunas operaciones de Telefónica y que eventualmente habría la posibilidad de vender el 49%, ¿no? de Perú. Tú hiciste un comentario que quería que lo repitas, es decir, tú decías, si bien es cierto, Chile tiene el doble del mercado, o sea, no me acuerdo si en penetración o en volumen, el valor de Perú era más alto por la concentración de mercado y las tarifas más altas y la rentabilidad que estaba teniendo en Perú, hacer que el mercado era más pequeño. Mientras que ¿Cómo era exactamente? la línea, o sea, financieramente hablando, por cada 100 que ganas en Perú ganas sustancialmente más que lo que ganas en Chile. Claro. Chile es el mercado más duro para Telefónica. Claro. Y no solo para ellos, para el otro grande también, etcétera. Esa es la O sea, situación. que quiere decir que aquí hay, digamos, extraen un excedente del consumidor que no pasa en Chile, que no sucede En ningún otro país de en América ningún otro Latina. país de América Latina. Sí. O sea, Sí, definitivamente. o sea, la concentración se traduce, con relación, si vemos la región, en precios más altos, con o sea, costos similares a nivel regional, pero precios más altos a nivel Perú. Y niveles de penetración bajos, como la banda ancha que estamos en 4, mientras que Chile o Colombia, países comparables, están por encima del 10%. Entonces, lo que habría, o sea, el peligro de esto es que no ayude justamente a que de alguna manera haya más competencia y que se genere se traslade eso en mejores ventajas Mira, al consumidor. los dos operadores más grandes del Perú pesan en la torta del negocio 93%. En la América Latina, 90%. En América Latina el promedio es 55-60%. Los dos más grandes. ¿Ya? Aquí tú llegas al tercer operador o al cuarto operador. El cuarto operador más grande del Perú tiene un peso en la torta de 1%. En Chile o Colombia, el 1% corresponde al sexto o séptimo operador, porque tienes varios que tienen 10, 15, 20%. Entonces, sea cual sea el número que tú elijas para ver cómo anda la competencia en el país, es dramática la diferencia respecto a cualquier país comparable. Carlos, tenemos que hacer un corte. No, es el corte final. Es nuestro corte final que Nos vamos con el video sobre Spotic. Sí, que ¿Qué hubo cosa es lo de Spotic? la semana pasada, Spotic. La semana pasada se realizó la feria Spotic, fue una feria organizada por la Cámara de Comercio de Lima y en ella, bueno, quizás alguno de ustedes habrá oído hablar del Android que fue presentado. Bueno, unos reporteros de la Mula estuvieron en el A Hoja le Spotic, canta el clon. viendo, observando las novedades que nos presentaban. Entonces con ese video nosotros cerramos este programa. Ya nos estaremos encontrando la próxima semana. Durante la semana, por favor, síganos, porque Mañana, vamos a seguir conversando sobre este tema de banda ancha con Carlos Guamán. Va a venir también el viceministro de Comunicación, viceministro Raúl Pérez Reyes. Nos acompañará. y intentaremos contar también con la presencia del congresista Mesías Guevara, que fue quien ha impulsado este proyecto para el siguiente programa de Código Abierto. Entonces, con ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias por seguirnos.